Me dicen que esto es como un manual de resistencia, pero claro, es que eso ya lo hizo Pedro Sánchez. No puede ser un manual de resistencia. Don Carlos Astiz, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, un poco sonrojado con tanto elogio. No, las cosas como son. Acostúmbrese, que ya tiene edad para sonrojarse. Carlos Astiz es un genio del periodismo de los que no se queda con la versión oficial. De hecho, al final del libro, a mí me gusta empezar los libros por el final. Lo hago también con los periódicos y es un desastre esto. 4 consejos rápidos. Frente al poder, duda. Frente a sus medios, los medios del poder, infórmate. Frente a sus órdenes, las órdenes del poder, desobedece. Pero recuerda, incluso en la tormenta más oscura hay siempre una luz que termina por imponerse. Que es como decir que siempre ganan los mismos. No, al contrario. Es que siempre ganamos los buenos. Y en este caso concreto... Me gustaría creer en eso. A largo plazo, sin duda. Es decir, el mundo es un mundo en progreso y en avance. Y a pesar de que parecen que son muy poderosos, no son omnipotentes. Han fracasado muchas veces, han sido derrotados muchas veces y van a seguir siendo derrotados, indudablemente. Porque, entre otras cosas, la naturaleza, la realidad, la vida, la verdad está de nuestro lado. Es decir, no se puede decir otra cosa. Es decir, cuando la realidad dice los hombres amamos a las mujeres aman a los hombres, quieren tener hijos, quieren que esos hijos se críen en países democráticos, con perspectiva de progreso. Todo eso va en contra de la agenda globalitaria. Y esa es la realidad. ¿Qué es la agenda globalitaria? ¿Quiénes son ellos? Bueno, porque podemos confundir, ¿no? Sí, pero vamos, básicamente la cosa está bastante clara porque asistimos a un proceso muy importante de concentración monopolista. Es decir, lo que nos han estado contando de que el capitalismo se ha vuelto filantrópico, que ahora solo le preocupa el bienestar de la humanidad y del bienestar del planeta, es directamente mentira y esconde la realidad descarnada del proceso de concentración monopolista. Para que nos hagamos una idea rápida. Sí. En 1983, el 90% de la producción audiovisual en Estados Unidos, que era prácticamente decir en todo el mundo occidental, estaba en manos de 50 compañías. En 2021, esas 50 compañías que controlaban el 90% de la producción audiovisual se habían convertido en 5. ¿Solo? En ese proceso de concentración monopolista que tantos marxistas que hay cobrando en universidades y en instituciones no han encontrado un momento para investigar, al final lo que vemos es que las 500 mayores empresas de prácticamente todos los sectores, de prácticamente todos los países desarrollados, están en manos de un puñadito de fondos de inversión, de grandes fondos de inversión, que ya empiezan a tener nombres y apellidos conocidos para la mayoría de la población. Vamos a dar nombres, ¿no? Sí. Venga, Sotillos, ¿te atreves tú también? Porque estamos todo el día en los medios con la superficie, con Irene Montero, Pedro Sánchez, el G20, esto es la superficie. Bueno, pero que influye. Sí, claro que influye, hombre, claro que deciden. Pero fíjense un ejemplo, y ahora Susana Gas lo va a colgar en redes. Europa Press nos acaba de mandar hace no muchos par de horas una fotografía que habrán visto en todos los medios de comunicación y tiene que ver con lo que dice nuestro invitado, en la que está Sánchez con Joe Biden, Sunak, el nuevo primer ministro de Reino Unido, Macron y Scholz, el alemán. Un fotón, sí. Y dicen, el pie de foto, por ejemplo, Sánchez ha dicho, todos reunidos para que vuelva la paz. Que es como decir, yo estoy entre los 5 del mundo para evitar la Tercera Guerra Mundial, porque la reunión era después de las bombas caídas en Polonia. ¿Qué hace la factoría de Moncloa, la Secretaría de Comunicación? Coge esa foto y la manda a Europa Press. Recortada. Ahí está la cosa, ahí está el secreto, Vamos a mandar la foto grande porque eran 12 los que habían ahí, pero han cogido la foto, han recortado y han cogido lo que interesa para que parezca que el líder del mundo es Pedro Sánchez.
liderazgo incuestionable, decían sus acólitos en Twitter. Vamos a mostrar las dos fotografías, la estamos colgando en redes sociales. Es esto de lo que hablamos, ¿no? No, estos son realmente sus marionetas políticas. O sea, todos los que están en la foto. Sí, los 12. Incluido Biden. Por bueno, supuesto. Biden quizá la mayor marioneta. Sí, porque... lo que pasa es que hay marionetas más protagonistas y otras menos. Yeah. Más secundarias, más primarias, pero yo creo que en cualquier caso... Quien está detrás de todo esto son esos grandes magnates que controlan grandes fortunas, pero que no solamente ya compran políticos, como han hecho históricamente los ricos, sino que además ya les imponen una agenda que es la misma que tienen todos. Es decir, hay que recordar la Agenda 2030 para ser algo muy conocido. Es decir, pues es una agenda que comparten todos, pero no solo los 12 que están ahí, los 140 que están en no sé dónde, los 1.200 que están en el Cairo en la cumbre del clima. Es decir, en España todos los partidos políticos, quizás exceptuando Vox, todos comparten la Agenda 2030, todos intentan y defienden el aborto como un derecho humano, que bueno, es una cosa muy discutible, pero en general ese apocalipsis climático, el cambio de sociedad que pretenden imponernos, todos ellos están dictados no por todos esos que son directamente sus marionetas políticas, que también encuentran sus marionetas mediáticas, y Europa Press o EFE son un ejemplo clarísimo. Sí. Es decir, cómo es posible que se tragan a cambio de dinero, claro. Luego no son periodistas, son portavoces, voceros, propagandistas del poder que les subvenciona. Eso no es periodismo. Pero lo curioso es que esta élite rica, millonaria, que acaba dirigiendo lo que quiere, hacia donde quiere, utiliza a la izquierda, absolutamente, y ellos no se dan cuenta. Perfectamente, vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir muy bien a dos cosas, dos elementos importantes. Por un lado, desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, de los años 60 y 70, los grandes magnates, las grandes fortunas se dieron cuenta que era más fácil para la población aceptar un mensaje, aceptar una propuesta o un programa, si había organizaciones que la hacían suya. En vez de que sean los departamentos de comunicación de una institución o de una empresa las que te lo cuente. La gente se lo cree más fácilmente. Y entonces, ¿qué hicieron? Generar miles de organizaciones, y cuando hablo de miles, estoy hablando de decenas de miles de organizaciones, algunas tan importantes o tan conocidas como Amnistía Internacional o Save the Children, todos estos o Greenpeace, es decir, que están directamente vinculados a las fundaciones directamente organizadas por George Soros, por Ford, por Rockefeller, por a ver, vamos a hacer la lista. Empieza, a ver, por favor. Vamos a ver, Carlos Astiz, R de Resistencia se llama el libro. Vamos a hacer la lista no de Hitler, sino la lista de los magnates del mundo, los líderes que manejan gobiernos, ideologías, ya no le cuento medios, nosotros somos hormiguitas. Empezamos. El número uno, ¿hay número uno o no? No, vamos a ver, yo creo que es que eso sería, digamos, personalizar algo que es mucho más amplio. Es decir, estamos hablando de las grandes fortunas, históricamente de las grandes fortunas capitalistas, en el capitalismo desarrollado. Ahí podemos mencionar a los Rothschild, los Rockefeller y similares, los Ford, etcétera. Me ha dicho Soros, Rockefeller, Rothschild, Ford, Bill Gates. También. ¿Hay alguno español? No, es decir, yo creo que hay varios niveles. Es decir, en España tenemos, por ejemplo, a la presidenta del Banco Santander o el presidente de Iberdrola, que tienen el mismo PIN y se fotografían con el mismo PIN de la Agenda 2030 que el presidente del gobierno o que un supuesto comunista como Pablo Iglesias. Es decir, esa duda, es decir, ¿cómo es posible que los supuestos comunistas, los supuestos izquierdistas, estén compartiendo el mismo programa que sus auténticos o denominados enemigos de clase? Y eso fue el inicio de, hace 2 libros, es decir, el proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital. Y cómo el gran capital asume, es decir, o digamos, asume una serie de posiciones de organizaciones de izquierdas y las hace que cambien de una perspectiva, digamos, económico-política y social a una sexualista de destrucción de los individuos, de las familias, de las naciones, porque eso es lo que les interesa a sus dueños. Señores, ha salido Soros. ¿Tú conoces a Soros, Sotillos? Un euro me ha dado la vida. Pero tú estuviste militando en el PSOE años. Sí, por eso digo, he estado siempre ahí, pero nunca me ha llegado nada. No sé qué he hecho mal. Que eras honesto, honrado y además tenías algún escrúpulo. Bueno, pero si me hubiera contactado Soros, todo se podría ver. Ay, cómo eres, estamos fatal. Soros tiene 90 años, creo recordar ahora.
92. 92 ya. Me recordaba en una reciente entrevista que he visto esta mañana, Carlos Astiz, por ejemplo, primero en las elecciones de Obama en Estados Unidos, Soros apoyaba a Hillary Clinton, pero después cambió y viró hacia Obama. ¿Por qué? Por pasta, porque casi todo lo hacen por dinero. Soros lo hace todo por dinero. Cuando se pone a desestabilizar España o Europa apoyando a los independentistas, ¿de ahí también va a sacar tajada? Por supuesto, yo creo que una de las cosas importantes es que hay que comprender, porque me han preguntado muchísimas veces, si esta gente tiene todo el dinero del mundo que no se va a poder gastar en 100 vidas, ¿por qué sigue intentando acumular? Porque es parte de la naturaleza humana. Es decir, no hay millonario que no quiera ser bimillonario. No hay ¿Qué enfermedad? Es una enfermedad. No, pero supongo. No hay ningún poderoso, ningún autócrata que no quiera serlo más. Que no quiera extender sus dominios, que no quiera aumentar su riqueza. Es exactamente eso. Pero en este caso concreto, el proyecto que tienen es un proyecto de una dictadura totalitaria que nos va a controlar, que intenta controlarnos hasta el último eslabón de nuestra vida particular. Lo estamos viendo en la aplicación de algunos de sus politicuchos, que, como nuestro ministro Garzón, pretende decirnos hasta qué es lo que tenemos que comer, cuántas veces tenemos que ir al váter. Sí. Yo creo que esto es parte de un proceso de control social. Ha dicho usted control, dictadura, y claro, entiendo que un gobierno débil es más fácil para ellos dominarlo que uno fuerte. Me dice que Pedro Sánchez ha ido más veces a visitar a Soros y su equipo que se ha visto con el jefe de la oposición, sea Feijóo o quien fuera. ¿Es cierto eso? No lo sé, porque una parte de esos encuentros son secretos. Pero lo que sí es cierto es que la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa a través de esa moción de censura, que luego se vio que era falsa, etcétera. Rajoy, sí. Es decir, nace cuando Pedro Sánchez dice que dimite y que acto seguido, para no apoyar a Rajoy, se va a recorrer las agrupaciones socialistas. Lo que hizo en realidad fue cogerse un avión, irse a ver a la familia Soros, donde sale todo un proyecto para volverle a él a llevar a la Moncloa. Tiene dos ventajas Pedro Sánchez con respecto a sus amos. El primero es la falta de escrúpulos absoluta, no le importa, y lo estamos viendo todos los días, mentir 15 veces, 16, decir lo contrario de lo que ha dicho hace 10 minutos. Y otra de las cosas es la sumisión absoluta a estos amos. Es decir, la destrucción de España es uno de los proyectos de los grandes magnates, de los grandes globalitarios, y es el proyecto real del Partido Socialista. Por eso están unidos contra la gente que explícitamente ya quiere destruir España, Bildu, Esquerra, etcétera. ¿Cómo te quedas, Sotillos? Que si hubiera ido a ver a Soros en vez de recorrerme las agrupaciones, igual hubiera tenido más éxito. No te quepa duda. Seguro. No te quepa duda. Fue el primer tipo, es decir, la primera visita que recibió Pedro Sánchez en la Moncloa, cuando entra en la Moncloa como presidente, fue George Soros. Pues mira bien. Hombre, a mí me gustaría tener una conversación con George Soros, lo reconozco. Yo se la he pedido, Yo le he pedido una entrevista a George Soros, todavía no me ha contestado, pero supongo que está muy ocupado y me dirá un día de estos que sí. Por ejemplo, ahora están empujando por la despenalización de las drogas, que también tiene una intencionalidad económica. Seguro que buscan la fórmula para ganar. Pone un ejemplo en alguno de sus libros, nuestro invitado Carlos Astiz, dice: Bill Gates es el principal benefactor económico de la Organización Mundial de la Salud y es socio económico de Pfizer. Hombre, no puede ser, ¿no? Porque con la primera generas una necesidad, con la segunda cobras por generarla. Y entre ¿No hay ellas, incompatibilidades? Parece que hay un conflicto de intereses, claro, pero es que además hay otro elemento, y es que él es el gran impulsor y el gran líder de Gavi, que es la Alianza Mundial de las Vacunas, de imponer vacunas en el conjunto del planeta por encargo, o digamos bajo el paraguas de la ONU. Vamos al secreto español. ¿Por qué Sánchez en 2 años, 3, le ha dado más de 500 millones a Gavi y a Bill Gates de dinero público? Porque está devolviendo parte del dinero que le ha llevado a él a la Moncloa. Pero además es que justamente todo lo que hacen también tiene un componente económico. Es decir, la mejor inversión, dicho en palabras del propio Bill Gates, es la inversión que hace en BioNTech, luego absorbida por Pfizer, ¿no? O por Johnson & Johnson, no sé cuál de los dos laboratorios. El tipo invierte $50 millones en BioNTech con el objetivo de desarrollar nuevas vacunas. Precisamente después de toda una serie de eventos, de simulacros, de epidemia de
de coronavirus y similares a lo largo de los últimos años por parte de fundaciones como la Fundación Rockefeller o la Fundación Gates. Entonces invierte $50 millones, BioNTech le da 43 millones en acciones y justo con la pandemia y con las vacunas, esos 43 millones de dólares, que son sus 50 millones, se convierten en 220. En sus propias palabras, es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Qué miedo da escuchar a este hombre, a Carlos Astiz. Me decía usted al llegar que estuvo en comisiones obreras. ¿Cuántos años? 25. ¿Y qué cargo ocupaba? No, yo era simplemente delegado sindical en lo que entonces era Sogecable, sí, que era Canal Plus, sí, hombre, y claro. luego fue CNN. 25 años en comisiones obreras. Efectivamente. ¿Y se fue? Claro. ¿Por qué? Por supuesto. En primer lugar, porque es decir, la inmensa mayoría de la gente que entra en un sindicato lo hace con la intención de defender sus derechos y los de sus compañeros. Yo creo que eso es una evidencia. Lo que estamos viendo ahora es que en el campo denominado de la izquierda, aunque yo creo que ya izquierda y derecha son denominaciones terminologías muy antiguas, que no corresponden realmente a la realidad. Estoy de acuerdo. Es decir, la que hay es decir, lo que se están encontrando son gente que está haciéndole la ola a dirigentes que, basándose en esa confianza, es decir, se han hecho multimillonarios. Ahí tenemos a todos los dirigentes de Podemos, a dirigentes sindicales, a Trochi y Moche, no solo en nuestro país, sino en otros, es decir, precisamente reconvirtiendo esa lucha por los derechos sociales, por la justicia y por la libertad, en una lucha en la que lo que tienen que hacer todos es mirarse la entrepierna, porque claro, si tú te estás mirando la entrepierna para ver si hoy eres hombre, mujer, animal o cosa, si tú estás pensando que si te vas a hormonar o vas a hormonar a tu hijo, es decir, no te da tiempo a pensar quién tiene el poder y cómo lo está ejerciendo. Y eso es un elemento de división, de debilitamiento de los individuos que favorece mucho la debilidad de las sociedades, a las que además se le intenta eliminar todos los referentes nacionales, los referentes sociales, los referentes familiares. Por eso la lucha de favorecer los mismos que están difundiendo la legalización de las drogas, porque luego el dinero del narcotráfico es ya una parte muy importante de su negocio bancario, de esos fondos de inversión de los que hablábamos antes, es decir, de BlackRock, de Vanguard, de State Street, que son los 3 grandes fondos de inversión que prácticamente controlan todos los sectores, desde las semillas agrícolas hasta la fabricación de coches o de ordenadores. Todos estos realmente están representando ese capital monopolista que tiene un proyecto político y social en el que realmente la humanidad va a salir muy perjudicada. R de Resistencia. Carlos Astiz, ha sido un placer tenerte aquí, maestro. El placer ha sido mío. Y muchísimas gracias. La próxima vez nos verás aún más jóvenes que hoy, ¿eh, Sotillos? Sin duda. Más controlados. Te llamas Soros al móvil, Sotillos. Sí, cógelo. Pero no lo he cogido antes. Cógelo, que devuélvele algo hay ahí. No se vayan, seguimos.